y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá. Encontrará. Muy buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar aquí con ustedes, y especialmente que nos encontramos aquí para reflexionar y compartir en uno de los ministerios más importantes de la iglesia, como es la familia. Antes de comenzar, yo le quiero pedir al Señor que envíe su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Ya ustedes han estado en oración esta mañana. Yo me uno a todas las oraciones que ustedes acabaron de presentarle al Señor, y también le pido al Señor que de una manera muy especial nos unja para que tanto ustedes como yo podamos participar en un solo corazón en este momento, para que ese mismo Espíritu nos llene y venga a alimentar nuestros corazones y a edificar nuestra alma hacia Dios, y también a darnos un conocimiento más profundo de las responsabilidades que tenemos con Él con relación a nuestras familias. Les voy a leer del Evangelio de San Mateo en el capítulo 22, desde el versículo 1, y dice: parábola de los invitados a las bodas. Jesús les habló de nuevo con parábolas y dijo: el reino de los cielos es como un rey que celebró las bodas de su hijo y envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas, pero estos no querían acudir. Nuevamente envió a otros siervos diciéndoles: decid a los invitados, mirad que tengo preparado ya mi banquete, se ha hecho la matanza de mis terneros y mis reses cebadas, y todo está a punto, venid a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se marcharon, quien a su campo, quien a su negocio. Los demás echaron mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se encolerizó y envió a sus tropas a acabar con aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Luego les dijo a sus siervos: las bodas están preparadas, pero los invitados no eran dignos. Así que marchad a los cruces de los caminos y llamad a las bodas a cuantos encontréis. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y se llenó de comensales la sala de bodas. Entró el rey para ver a los comensales y se fijó en un hombre que no vestía traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin llevar traje de boda? Pero él se calló. Entonces el rey les dijo a los servidores: atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra de Dios. Pues aquí estamos. Cualquiera diría que yo escogí esa palabra, pero esta es la palabra que el Espíritu Santo nos da para comenzar esta charla, y esto es lo que Él nos quiso hablar de estas bodas. Y ya nosotros podríamos hablar tanto de lo que el Señor nos quiere decir en esta parábola, pero lo más importante de todo es localizarnos en este momento, en el momento del corazón. Nosotros todos somos criaturas de Dios. Dios nos creó con amor, y Dios nos creó para que nosotros aprendamos a conocerlo, a amarlo y a obedecerlo. Esa es la razón por la cual Él nos creó, y debemos tener eso muy claro en nuestra vida, que Él nos creó por amor, para que lo conozcamos, lo amemos y lo obedezcamos. Y esta regla de la salud espiritual en el amor a Dios
es la que rige nuestra vida cuando nosotros hemos decidido ser hijos de Dios y descubrir a Dios en nuestra vida. Es muy común que nosotros tengamos una tendencia, a cambio de ser hijos de Dios, queremos ser hijos de nuestro amor propio, o sea, hijos de nuestras ideas, hijos de nuestros instintos, sentidos y razón. Y esto es muy común de hacer en esta vida, porque es la parte humana nuestra que en principio pretende ser una humanidad que está en control de todo, cuando en realidad nosotros no estamos en control de nada. Y esto cuesta mucho tiempo entenderlo. Generalmente tenemos que llegar a un callejón sin salida en la vida para que empecemos a entender que Dios es el que está en control de las cosas, que nosotros no tenemos poder sobre nuestra vida, fuera de tener la libertad de escoger el camino del bien o el mal. Pero fuera de eso, nosotros es poco lo que podemos hacer, porque no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que somos unos esclavos maniatados, que no tenemos libertad de hacer nada. Eso no quiere decir eso. Pero quiere decir que cuando descubrimos que somos criaturas creadas, descubrimos que tenemos creador y que el creador nos ha hecho, y que el creador obviamente no hace cosas por hacerlas. Es un Dios perfecto y por lo tanto tiene un plan perfecto con cada criatura humana y con toda la creación. Dios todo lo creó por una razón específica. Si nosotros observamos la creación, nos damos cuenta la maravillosa que es. Basta con ver un atardecer. Ningún atardecer es igual al otro, ningún amanecer. Si entramos aquí y salimos dentro de 5 minutos, ya cambió el firmamento. Hay nuevas cosas, todo se transforma completamente. Y ese es Dios. Dios es un Dios creador, permanentemente creador. Nosotros mismos nos asombramos si nos compenetramos en lo diferentes que somos de un día para otro. Cómo cambiamos los sentimientos, las pasiones, las emociones, los pensamientos, todo lo que ocurre en nuestra existencia. Y este es un mar maravilloso de creación que es obra de un solo creador. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque es muy fácil nosotros tener simplemente una religión, que son creencias religiosas, que inclusive están abrazadas por devociones religiosas, como es las devociones y tradiciones de las oraciones, inclusive la misma liturgia. Y puede que todo eso lo vivamos simplemente como una religión. Pero cuando esa religión no está activa, porque no estamos en la iglesia o en un lugar como este, o haciendo un rosario, estamos metidos en nuestra propia vida que está separada de esa religión. Entonces no somos realmente parte de un cuerpo que permanentemente respira en el mismo aire y en el mismo espíritu, sino que vivimos como una doble vida. En esa forma no entenderíamos quién es Dios, porque nosotros en ese caso somos Dios y estamos controlando nuestra vida. Yo tomo de la religión cuanto necesite, cuando la necesite, pero el resto del tiempo tomo del mundo, de mí mismo, de mis ideas, cuando las necesito. Y si hago un análisis de cuánto hago de cada cosa, de pronto me doy cuenta que hago más de todo lo demás que de la misma religión. Por lo tanto, el llamado a la reflexión que vamos a hacer en este momento sobre la familia es cómo convertirse en hijo, porque jamás podría ser uno un buen padre si no ha sido un buen hijo. Jamás podría ser uno un buen hijo si no conoce al padre y si no entiende lo que es un padre. Y por eso la familia tiene que ser una concientización de lo que es hijo, de lo que es padre. Para poder llegar a comprender la maternidad de la iglesia, se tiene que comprender la existencia del Padre, porque sin reconocer la existencia
y el poder que tiene el Padre Celestial, jamás podré entender el papel de la maternidad y mucho menos el papel del hijo. Cuando hablo hijo, obviamente incluyo hija también, pero es para no tener que decir hijo, hija. Hijo representa a todos, hombre y mujer. Entonces, en este sentido de reconocer a Dios está la clave de nuestra relación con Él. Yo tengo que reconocerme como criatura y Él reconocerlo como creador. Y ahí comienza mi vida en Dios, nunca antes de eso. Tiene que haber esa condición. Yo les pongo un ejemplo que es vital para poder comprender esto espiritualmente, porque yo sé que todos ustedes aquí presentes saben lo que yo les estoy diciendo. Precisamente un retiro espiritual como este es refrescar el conocimiento que Dios ya nos ha dado para que se renueve. Pareciera ser como si fuera nuevo, pero no lo es. Es como cuando escuchamos la palabra de Dios, usted puede escuchar el mismo evangelio toda la semana, todos los días, y cada día le dará un nuevo impacto a su corazón, porque a pesar de ser la misma palabra, siendo el mismo espíritu, nunca se repite. Es como si su mamá hoy a las 7 de la mañana le dice: hijo, te amo. Ese te amo es totalmente diferente al te amo que me va a decir mañana a las 7 de la mañana, porque yo no puedo decir: ah, no, pues ya me dijiste ayer que me amabas, mamá. No, porque ese amor siempre es nuevo y es necesario decirnos que nos amamos y abrazarnos. No me abraces más, mamá, que me abrazaste la semana pasada. No, el amor es nuevo siempre. Ese abrazo de hoy no es el mismo de ayer. Ese te amo de hoy no es el mismo te amo de ayer. Y por eso Dios no se repite en nada. Todo es nuevo, absolutamente todo. Y es importante reconocernos como criaturas para que podamos entender el papel de Dios. Es importante descubrir esto. Hay una enseñanza absolutamente clara en la historia sagrada que es el diálogo de Moisés con Dios. Yo siempre pongo esto como ejemplo porque es básico, elemental, vital en nuestro conocer a Dios. Moisés le pregunta a Dios, después de que Dios le había dicho que tenía que irse a Egipto a sacar a su pueblo, que estaba ya en cautividad por 430 años y había llegado el momento de la libertad. Y Moisés, pues era un hombre que era hasta asesino, se había escapado de Egipto, era el sitio menos indicado para volver, tenía su vida toda organizada con hijos y todo, vivía en paz, pero él no sabía que había nacido como profeta, solo que su profecía se floreció cuando tenía como 50 y tantos años, creo que 57. Y él le pregunta al Señor, pues allá me van a preguntar cómo se llama ese que me mandó. Y él dijo, díganles que mi nombre es Yo Soy. Yo soy el que es. Yo soy es mi nombre. Y aquí está la clave de todo. Para entender esto es importante aceptar esto que Dios le dice a Moisés, tan sencillo pero tan profundo. Entonces, Dios le diría a usted en este momento, si yo soy el que es y hay un solo Dios, eso quiere decir que hay un solo yo soy. No hay dos yo soy, hay un solo yo soy. Entonces, si hay un solo yo soy, ¿quién soy yo? Eso quiere decir que yo no soy, no puedo ser, porque ¿cómo pueden haber dos yo soy? Entonces, el mundo nos quiere decir a nosotros que nosotros somos. Esa es la caída del pecado original. La serpiente le dijo a Eva, seréis como Dios. Y ahí la tumbó. Miren ustedes todas las técnicas de autosuperación. Toda la psicología moderna nos enseña a nosotros que nosotros somos para robarnos a Dios. Ustedes han visto, lo más común que hay hoy es que un católico que entra a la universidad a estudiar psicología, psiquiatría y cualquier ciencia de esas que son buenas y que Dios nos las dio, pero que cuando son tomadas desde el intelecto sin Dios, al final terminan en el ateísmo, porque son tan inteligentes que terminan eliminando a Dios, porque terminan pensando que son Dios, que ellos son, y por lo tanto Dios ya no existe.
Y esto es lo que tenemos que entender. Para que yo pueda ser, Él tiene que ser en mí. De lo contrario, nunca seré. Entonces, ¿qué soy yo? Soy una vasija de barro que Dios creó para Él habitar. Eso es lo que soy yo. Si yo permito que Dios habite esta vasija que Él mismo creó, tendré vida eterna. Por eso San Pablo dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. San Juan Bautista dice: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y todo el Evangelio enseña de que nosotros debemos volvernos pequeñitos, como niños, para entrar al reino de Dios. Eso quiere decir que tenemos que eliminar todo este edificio de pretensión, de vanidad, de orgullo, de autosuficiencia, de prepotencia en el que estamos edificados, porque nosotros terminamos pensando que somos nosotros los que estamos haciendo todo, y al final no nos damos cuenta que es Dios el que actúa. Y este es el principio del conocimiento de Dios en nuestra vida. Si no aceptamos esto, estamos caminando mal, y no importa lo que hagamos, nunca vamos a hacer las cosas bien, porque siempre y cuando nosotros estemos convencidos que soy yo el que estoy haciendo todo, estoy viviendo la muerte. Simplemente nunca tendré vida eterna, jamás la tendré. Al final de esta vida, ¿qué sucederá? Yo soy aquel que aparece a la boda sin vestirme apropiadamente, y soy aquel a quien el rey dijo: atadlo de pies y manos y lanzadlo afuera a las tinieblas, donde está el rechinar de dientes, que es el infierno, porque voy a estar sin prepararme en la presencia de Dios, porque yo todavía la viví para mí mismo, la viví de acuerdo a mis ideas, la viví de acuerdo a mis conceptos, ideologías, filosofías, de acuerdo a mis planes naturales y humanos, y no tuve en cuenta, ni llevé, ni invité jamás a Dios a participar en mi vida. Desen cuenta que Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío, o sea, nosotros somos libres para decidir lo que queramos. Por eso nos debemos mucho respeto los unos a los otros. A mí muchas veces me escribe la gente y no está de acuerdo conmigo en algo que yo prediqué, y me dicen: Señor, usted está equivocado, y le pido que nunca más vuelva a decir eso, porque eso va a perjudicar mi profesión, eso perjudicó mi matrimonio, eso perjudicó lo que yo le enseñaba a mis hijos. Y yo nunca discuto esas cosas, ni entro en una polémica con la gente, porque lo que yo estoy predicando lo predico directamente de lo que la iglesia enseña, que es lo mismo que me mostró el Señor a mí, y eso no lo voy a comprometer con lo que la gente piensa o con lo que la gente espera que yo predique, para que ellos se acomoden a su propia vida y a sus propias verdades, que no todas las veces son la verdad de Dios. Por lo tanto, aunque la gente no te quiera, tienes que hablar la verdad, y muchos no te querrán. No seremos la tacita de té de todo el mundo. Hay gente que nos perseguirá, pero lo que corresponde a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es que esas personas tienen derecho a pensar así, aunque estén equivocadas. Los que no tenemos derecho a no hablar la verdad somos nosotros. Tenemos que decir la verdad. Por eso San Pablo dice: ay de mí si no predico el Evangelio, ay de mí si no predico lo que Cristo me enseñó. Y yo digo lo mismo: ay de mí si yo vengo aquí a complacer seres humanos, y para ganarme la atención y la amistad de ustedes, vengo a predicarles un evangelio disminuido, un evangelio que está contaminado con cosas mundanas y humanas. Eso sería el terror, preferiría morir. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer con nuestra fe: establecer la verdad en nuestra vida y vivirla. Así perdamos todos los amigos, así todo el mundo nos abandone, pero nosotros vivimos es para glorificar a Dios primero, en todo sentido, porque ese es el primer mandamiento. Y si no tenemos el primer mandamiento claro, jamás vamos a conocer a Dios. Y todo esto que estoy hablando yo
lo estoy hablando para edificar esta reflexión en la familia, porque si no tenemos claro quién es Dios en nuestra vida, quién soy yo con relación a Dios, no tenemos nunca claro quién es un hijo y quién es un padre y quién es una madre, y cuál es una sociedad y qué es una comunidad y qué es una iglesia, no tenemos nada claro. Entonces es importante localizarme yo en el lugar en que me encuentro en este momento y darme cuenta cuánto de Dios soy yo en esta mañana y cuánto de mí mismo. Hay personas que son muy piadosas y participan muchísimo dentro de la religión, pero dicen: yo le entrego todo a Dios, lo que Él quiera, pero no mis hijos, pero no mi esposo. ¿Qué tal que se los lleve? Entonces, ¿qué pasó? ¿No le entregó todo al Señor? Y esa no es la fe. La fe es todo para Él, porque todo le pertenece a Él. Cuando yo vengo a orarle a Dios y a alabar al Señor, yo vengo a entregarle todo, porque todo le pertenece. Y le digo: Señor, aquí están mis hijos, aquí está mi esposa, aquí estoy yo, aquí están todos mis amigos, aquí están todos, te pertenecen a ti. No permitas que yo los posee, no permitas que esté lleno de miedo de perderlos, no permitas que yo interfiera el plan que tú tienes con cada uno de ellos. Solo dame la sabiduría para que yo pueda tener el amor que yo necesito tener para ellos, para que ellos crezcan con salud espiritual y con un celo por Dios, por el amor que yo les doy, que es el amor que tú me das para darles a ellos. Y esa es la verdadera relación entre nosotros. Teniendo esto claro en nuestro corazón, comenzamos a vivir como verdaderos hijos de Dios, porque en lo contrario somos solo hijos del amor propio, hijos del mundo, hijos de mis sentimientos y mis pasiones. ¿Cuántas veces un esposo llega a la casa prepotente y le dice a la familia: yo soy el que proveo acá la comida, yo soy el que pago todas las cuentas, yo soy esto, déjenme tranquilo que quiero estar en paz mirando mi programa de televisión y no quiero que nadie me interrumpa, vengo muy cansado, déjenme tranquilo, ustedes arréglense con sus tareas y sus cosas? Y ese es un reclamo de lo que está proveyendo, lo que está haciendo, lo que está dando. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo se llamaría eso? Se llamaría amor propio. Ahí no hay amor de Dios. El amor de Dios es que somos siervos inútiles, que todo lo que recibimos no lo recibimos como premio, sino que no es ni siquiera un pago. El sueldo que recibimos por el trabajo ni siquiera es un pago. Somos siervos inútiles, no merecemos nada. Nosotros somos unos pecadores que por misericordia de Dios nos salvamos. Por eso San Pablo dice: el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Solo por la misericordia de Dios me perdona mi maldad. Eso no quiere decir que somos malos, porque Dios nos creó buenos. Pero tenemos una mancha que se llama el pecado original, y esa mancha es una ley que hay en nosotros hasta el día que muramos de esta carne, y esa ley nos inclina a hacer el mal. Y por eso es tan importante darle la gloria y el señorío a Dios en todas las cosas que hacemos, para que podamos sujetar esa debilidad nuestra a través de esa mancha a la obediencia del Espíritu. Y esto es un trabajo diario. ¿Por qué razón Dios nos dejó el sacramento de la confesión, que Él mismo lo instituyó cuando resucitó? Porque Él sabía que nosotros somos débiles y que vamos a cometer errores y que tenemos que reconciliarnos con Él constantemente, porque es una conversión diaria. Cuando nosotros hablamos de que una persona se convirtió, yo, por ejemplo, vengo y doy un testimonio y digo: hace 14 años yo viví una experiencia con Dios. Yo no sé si en el cuerpo o en el alma, pero el Señor me mostró el infierno, el purgatorio y su gloria en sus ojos, y transformó mi vida. Nunca he sido la misma persona desde entonces. Eso no quiere decir que ya yo estoy salvado. Sí, el Señor me dio la oportunidad de regresar a la luz y me mostró la verdad que yo había perdido y había pisoteado e ignorado. Pero todos los días de mi vida me tengo que levantar a convertirme, porque yo tengo que convertir todos mis actos hacia Dios. Y por mucho que haya visto, por mucho que el Señor me haya mostrado, cada vez me encuentro en situaciones donde tengo que decidir qué es lo que voy a hacer.
Y en cada acción que tengo que decidir está el bien y el mal. Y me toca decidir, esto lo hago por Dios, esto lo hago por Dios. Algunas veces cometo el error de hacerlas por mí, para mi gloria, para mí mismo. Miren que hasta Moisés lo hizo. Moisés, un profeta tan grande como él, y la segunda vez que golpeó la piedra para que saliera el agua, el Señor le había mostrado con claridad que esa vez, al golpear la piedra, tenía que glorificarlo a él, y él no lo hizo, y se glorificó él, y por eso no pudo pasar a la tierra prometida. Semejante profeta. Por eso es que nos tenemos que dar cuenta que la conversión nuestra es diaria. Nadie puede dárselas de seguro, de que ya está salvado, de que es muy santico, de que es muy bueno. Eso es lo último que uno puede pensar, porque si ustedes leen la vida de los santos, de cualquier santo que la iglesia ha canonizado, cualquiera, se darán cuenta que si algo nos enseñan ellos es de que todos los días le pedían misericordia a Dios para que ellos no fueran a dañar la salvación que les había dado. Y esto es una presentación diaria de nuestro corazón al Señor, de ser humildes, de darnos cuenta quiénes somos nosotros. Somos vasijas de barro que llevan el tesoro del Espíritu Santo si estamos en gracia, o vasijas de barro que llevan el excremento del diablo, que es el pecado en nuestro corazón cuando somos desobedientes a Dios. Esos son los únicos dos caminos. Por eso es tan importante, para que nosotros podamos ser familia, tenemos que definirnos como seres humanos. Y por eso les pregunto, si yo entrevistara a alguno de ustedes y le preguntara, cuénteme una cosa, ¿quién cree usted que es hoy? ¿Usted cree que es un hijo? ¿Usted cree que verdaderamente ha logrado ser un verdadero hijo de su mamá y su papá terrenales? ¿Usted cree que usted es un buen padre con esos hijos que tiene? ¿Usted cree que usted es una buena madre? ¿Usted cree que es un buen tío, un buen primo, un buen sobrino, un buen vecino, un buen parroquiano? ¿Usted qué cree? Y es importante describir ese qué cree usted de usted mismo, porque no podemos darnos a nosotros de tener ideas propias. Todo lo que nosotros vamos a decir que somos tiene que estar alineado con el Evangelio para poder considerarnos cristianos. Si nuestra vida no está en Dios, entonces esa vida no es vida, sino muerte. Porque el que no vive en Dios está muerto. Ustedes saben que la persona que está en pecado mortal es un cadáver que se arrastra por esta vida, que lo único que le falta es que lo entierren, nada más, pero ya está muerto. El que está en gracia, el que se reconcilia con Dios, el que pide perdón, el que entra en obediencia, tiene vida, está vivo. Y por eso en esa persona habita la luz de Dios, está el Espíritu Santo, y ríos de agua viva brotarán de sus labios, porque el Espíritu hablará a través de él o de ella, porque ese es el Espíritu en nosotros. Y tenemos que preguntarnos, ¿quién soy yo hoy? Estamos hablando de la familia, muy bien. Entonces me considero yo un miembro de la familia honorable, un miembro digno de la familia, un miembro obediente a ser familia, un miembro que entiende lo que es familia. Tengo yo compasión, caridad, paciencia, tolerancia, sé perdonar, comprendo de que somos seres imperfectos y por lo tanto no exijo perfección de mi prójimo. ¿O quién soy yo? Lo primero que hay que descubrir es esto. Si yo soy en esta mañana aquí en este salón un esposo, entonces yo diría, ok, usted es un esposo, muy bien, piense esto. ¿Seré yo como esposo un buen esposo? Para que un buen esposo sea un buen esposo, tuvo que haber sido primero un buen hijo. Y si no fue buen hijo, tiene que ser un mal hijo arrepentido. Un mal hijo convertido a buen hijo, porque las obras malas, cuando se portó mal como mal hijo, lo convirtieron a ser buen hijo y por lo tanto es un mal hijo arrepentido que ahora puede ser un buen esposo porque sabe cómo enseñarle a los hijos a que no sean ni lo imiten a él cuando era mal hijo. Por lo tanto, Dios se glorifica en todo esto, pero tenemos que tener muy claro si nosotros
fuimos buenos hijos y somos y continuamos siendo buenos esposos. O tener muy claro que si fuimos malos hijos antes de creer ser esposos, tenemos que reconciliar ese pasado de haber sido malos hijos, arrepentirnos y asegurarnos de que estamos seguros de que hicimos mal siendo malos hijos, para tener eso muy claro, de que no honramos padre y madre, de que no cumplimos con ese mandamiento y que quebrantamos ese mandamiento durante nuestra vida. Y al mismo tiempo, si yo fui un buen hijo, eso no me garantiza ser un buen esposo. Y no puedo ahora pensar de que como fui tan buen hijo, ahora voy a ser buen esposo. Muchas veces hay unos buenos hijos que comparan a su esposa con la mamá todo el tiempo. Y si la esposa no se porta como la madre, nunca la van a querer lo suficiente, porque no es como la mamá, que se llama el famoso complejo de Edipo, cuando un hombre está enamorado de su mamá. Y esto sucede mucho a veces en estos tales buenos hijos. Hay que descubrir muy bien quién soy yo como esposo. Entonces, si yo soy el esposo, que lo que hago en mi vida como esposo es servirle a Dios a través del amor que le doy a mi esposo y a mis hijos, entonces estoy entrando en la realidad de la familia de Dios, porque yo estoy casado solo para glorificar a Dios, no para glorificarme yo, no para glorificar nada humano, sino para darle gloria a Dios en toda mi vida, todos los días, en todo momento. ¿Y cómo lo hago? Jamás le voy a sacar en cara a mi familia nada de lo que yo hago por ellos, ni los esfuerzos de mi trabajo, ni mis ideas, ni el tiempo que gasto con ellos, ni absolutamente nada les puedo sacar en cara. Porque entonces no sería un hijo de Dios y por lo tanto nunca sería un esposo de verdad. Porque ¿quién es el esposo? Desen cuenta que la vida nuestra como cristianos es una preparación para casarnos con el Cordero al final de esta vida. Todas las almas se preparen para las bodas con el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Jesucristo es el esposo del alma, y no solamente del alma de un hombre, sino también del alma de una mujer, porque el alma no tiene sexo, no es hombre ni mujer, es espíritu, y por lo tanto el Espíritu Divino es el esposo de todas las almas. Lo que hacemos en esta vida temporal es prepararnos para el matrimonio con Jesús. Por eso es que ese que entró a la boda sin estar vestido dignamente, lo sacaron de allí, porque no podía estar en la boda. Esa es nuestra boda con el Cordero. Entonces, la preparación nuestra en el matrimonio, un esposo ama a su esposa y ama a sus hijos sin cobrarles el amor que les da, ni los esfuerzos que les da para sostenerlos o para acompañarlos. Los ama para glorificar a Dios y prepararse para llevarle a Dios la gloria de su vida, porque le obedeció a Dios. Una esposa que está en su matrimonio pendiente de ser aprobada, aplaudida, admirada, reconocida, amada, y tiene interés solo en eso, y cuando no recibe apoyo, admiración, reconocimiento, aplausos, afecto de sus hijos o de su esposo, está deprimida y en un momento dado los sienta a todos y les dice, desagradecidos, todo el esfuerzo que hago por ustedes, todo el sacrificio, y con lo que me pagan, ni siquiera me abrazan, ni siquiera me dan nada, ni siquiera me reconocen. Esa no es una esposa del Señor, esa no es una hija tampoco de Dios. Ese es un ser humano que vive solo del amor propio y que vivirá siempre amargada, porque siempre estará ofendida, porque nunca la aman lo suficiente, porque nunca la reconocen lo suficiente, y por lo tanto es una víctima que siempre se estará quejando porque solo está llena del amor propio. Esas personas se llenan de enfermedades físicas, mentales, se les daña el amor y por lo tanto son personas llenas de resentimiento, llenas de sarcasmo. De ahí sale el chismoso, el calumniador, el envidioso, el rencoroso, de personas así. Y por eso tanto el hombre como la mujer
tiene que cuidarse de estas enfermedades espirituales que dañan la salud de la mente, dañan nuestras emociones, dañan nuestros sentimientos y nos convierten en hijos del diablo, nos convierten en hijos de las tinieblas y los vemos por ahí amargados, nunca nada los satisface, siempre tienen una cara larga y caminan con una cara de limón por todas partes, quitándole la paz a todos los demás, porque no se sienten satisfechos, porque el mundo no les da lo suficiente, nadie los quiere lo suficiente, nadie los reconoce, nadie los apoya, porque ese es un abismo que jamás se podrá llenar, el abismo del amor propio. Dios nos llama a nosotros a descubrir en nuestro corazón cuál es nuestro papel real en la familia. ¿Quién soy yo esta mañana? Hijo, padre, madre. Los tres tienen que convertirse en hijos de Dios, porque el maestro tiene que educar a su discípulo convencido también de que es discípulo en su enseñanza, porque el discípulo tiene que aprender del maestro convencido de que tiene que llegar a ser mejor que su maestro, porque lo contrario no es un buen alumno. Y por lo tanto, si yo soy padre de familia y me siento superior a mi hijo porque mi hijo no tiene la experiencia humana que yo ya tengo, ya perdí. Porque el que dejó de aprender, el que dejó de oír, de escuchar, dejó de aprender, se atrofió ya. Ustedes han visto que hay personas que de repente, y a mí me ha pasado, personas que están formados en la teología, tienen grados en teología, grados en ciencias religiosas, y entonces yo llego a dar una charla a alguna iglesia, a algún lugar, y esa persona que tiene todos esos títulos, entonces ese sí no se queda en la charla, porque ya sabe todo, él no le interesa nada nuevo, ya nadie le puede enseñar nada nuevo, y ahí no está. Esas personas dejaron de aprender, porque miren, el Señor nos enseña a nosotros es a través de la entrega total a Él por intermedio de la virtud de la humildad. Cuando yo soy humilde y permito bajar las armas del orgullo al suelo y me entrego, me humillo para poder dejar que otro ser humano me hable y me diga cosas a veces que no me gustan y que de repente en un momento dado me exhorte. Y estas cosas solamente se logran cuando el hombre baja la cabeza, cuando el hombre es capaz de tener la verdadera valentía. ¿Cuál es la verdadera valentía? Agachar nuestra cabeza y reconocer nuestras debilidades, nuestra miseria, nuestras limitaciones. Porque entre más formación académica, entre más dinero, entre más poder humano, entre más apoyo tengamos social, político, económico, generalmente menos espiritualidad. Es un fenómeno. Parece ser que esas cosas nos robaron el amor. No todos, porque hay gente que alcanza a tener la confianza de Dios para administrar grandes riquezas y no pierden su alma, son gente buena y generosa. También hay gente que recibe una formación académica maravillosa y toda su vida continúan formándose, pero lo hacen exclusivamente para el servicio de la humanidad y por lo tanto sirven a Dios, no se sirven a sí mismos. O sea que hay gente de Dios de verdad que participa en todos los niveles. Hay gente que no tiene ni formación académica, ni tiene dinero, ni tiene una posición social, ni política, y sin embargo son seres importantísimos en la iglesia porque tienen amor, y ese amor es más importante que cualquier poder humano, porque con ese amor se salvan las almas y se alimenta las almas de la iglesia y de toda la humanidad. Por lo tanto, todos somos importantes, sin discriminar cuál es mi papel. Pero lo que tenemos que realizar en esta reflexión que estamos haciendo es ¿quién soy yo en esta mañana? Si el Señor se me apareciera ahorita y yo lo pudiera ver, porque el Señor está acá de todas maneras, ustedes saben que Dios es omnipresente, o sea que está presente en todo lugar, en toda persona, en toda la creación, todo el tiempo, todo el tiempo. Eso no podemos olvidarnos. El Señor no está en una nube, el Señor no solamente actúa en nuestra vida cuando yo oro, no, el Señor siempre está presente, es omnipresente. El Señor, si se apareciera aquí en la persona de Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, y usted tuviera que responderle a Él por su vida, entonces ¿qué le diría a usted? A ver, yo soy
mire Señor, yo soy un hijo mediocre, yo más o menos he amado a mis padres, más o menos les he obedecido, ahora soy esposo y soy más o menos esposo, más o menos bueno con mis hijos, más o menos bueno con mi esposa, y soy parroquiano y soy más o menos bueno con mi párroco, más o menos cooperativo con la iglesia. Pues el Señor le diría, mire, usted es una persona que está en más peligro que el que está en la oscuridad, porque usted se llama el tibio, el mediocre. Dios detesta al tibio, Dios vomita de su boca al mediocre. Es más fácil que se salve alguien que está totalmente perdido en las tinieblas que un tibio, porque el tibio pretende estar en los dos lugares. El tibio pretende ser de Dios y del amor y ser de sí mismo. Entonces, cuando es esposo, tiene su esposa y sus hijos, pero él tiene su propia vida, su segunda vida, donde se da gusto para sí mismo en todo, y tiene sus propias ideas que ya no comparte con sus hijos y su esposa, porque tiene su propia vida independiente. Ese es un tibio, ese es un mediocre, porque el esposo verdadero no debe tener una doble vida. La vida del esposo le pertenece a la esposa y le pertenece a los hijos, y por lo tanto solo le pertenece a Dios. Esa persona no puede tener dos vidas. Es como una esposa que tenga doble vida. Entonces tiene su esposo, tiene sus hijos, pero también tiene su independencia. Esto lo conocemos como el feminismo, ¿cierto? El feminismo es una enfermedad mental y espiritual de esta civilización de la muerte que nos tocó vivir a nosotros. El machismo es una enfermedad mental y espiritual de esta generación perversa que nos ha tocado vivir, donde el hombre por su prepotencia cree que es superior a la mujer, y también inclusive superior a otros hombres, dependiendo de lo que ha alcanzado en su vida. Ese es el machismo. El machismo y el feminismo son dos enfermedades. Por eso, cuando usted como hijo o como esposa o como esposo camine por ahí con el pecho muy levantado y crea que usted tiene alguna superioridad sobre los demás, usted está maldito. Nunca verá los ojos de Dios, jamás podrá entrar al reino de Dios, porque su traje está manchado. Usted está sucio con el orgullo, con la vanidad, con la pretensión, con la prepotencia y la autosuficiencia. Esos son enfermedades espirituales que llevan al hombre a la perdición eterna. Son una maldición. El orgulloso está maldito. De la única manera que puede quitarse esa maldición de encima es agachando su cabeza, humillándose, confesándose y asegurándose que todos los días ata ese orgullo al Espíritu Santo. Todos los días. Porque tiene que cuidarse. El orgullo es el diablo, es el espíritu del mal. ¿Cuántas personas caminan por ahí convencidas que son de mejor familia que otros, que son de mejor raza, que son de mejor cultura, que son más inteligentes, más distinguidos? ¡Ay de esos! Esos son los que están malditos. Esos jamás verán a Dios, nunca. Tenemos que despertarnos para poder ser familia de Dios. Tenemos que ser uno solo con el Señor. Y cuando yo digo uno solo, es una sola familia, pero no solamente mis seres queridos de la sangre, sino toda la humanidad entera. Miren que por la experiencia de Dios que yo he tenido, cuando yo estoy en la calle, en medio de las multitudes, o en un centro comercial, en un aeropuerto, en un parque donde hay mucha gente, yo le digo al Señor: Señor, te pido misericordia para que me des amor por toda esta gente que fluye alrededor mío, todos estos extraños, gente que nunca he visto y nunca volvería a ver. Ay de mí si no los amo, ay de mí si no me preocupo por ellos, ay de mí si no oro por ellos, ay de mí si no siento por ellos, porque yo no quiero que ellos pasen por mi vida como si fueran el ganado, como si fueran nada, como si fueran espantos, como si fueran simplemente cosas que fluyen por el lado de mi vida. Y entonces los únicos que me importan son mis seres queridos inmediatos, los amigos que me benefician, las personas que son importantes en mi vida porque son de conveniencia importantes. Ay de mí, porque ese no es el amor. Hasta los malos aman así.
Si yo no tengo amor por todos los seres humanos y todos me preocupan, entonces no soy hijo, ni soy padre, ni soy madre y jamás llegaré al reino de Dios. ¿Cuántas veces estamos en la noche, después de un día de labores, de faena, y estamos viendo las noticias en televisión? ¿Y qué vemos? Vemos desastres, gente que mataron, gente que se suicidó, gente que hizo esto, tragedias, porque eso es lo que venden las noticias nada más. Ustedes saben que si usted prende las noticias, se sintoniza y encuentra un matrimonio todo bonito, con florecitas y todo, ¿qué hace usted? Inmediatamente cambia de canal. ¿Y para dónde quiere irse? Para donde están las explosiones, la sangre, la violencia, el desastre, las malas noticias. Para allá se va. Usted no quiere buenas noticias, no quiere ver paisajes, nada de eso en las noticias. Eso no vende, eso nadie lo compra. ¿Y qué hace usted? Usted ve todo el mal que sucedió en el mundo hoy. Y después de eso, ¿qué hizo? Se arrodilló, le pidió al Señor de todo corazón por todas esas personas que hoy murieron, que fueron perseguidas o destruidas, por esas personas que están en peligro de condenarse, porque le están haciendo honra y culto al mundo material. Usted hizo todo eso y casi que llora pidiéndole al Señor por ellos antes de acostarse, después de que apagó el televisor. No, no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque es que esa sangre del prójimo se convierte en nuestro entretenimiento antes de acostarnos. Es simplemente eso. Y entonces el dolor ajeno es un video, no es una realidad, no está en mi corazón. Y cuando yo camino por la calle entre las multitudes, esa gente le puede pasar lo que le pase, a mí no me duele. Simplemente hoy digo, uy, si hubieses visto el accidente que hubo, había una cabeza tirada por un lado, los pies por el otro, era horrible. Pero ¿acaso se preocupó por el muerto? ¿Acaso oró por el alma de ese muerto? ¿Acaso se detuvo y se bajó a ver si podía hacer algo por el accidentado? No, mire lo que estamos viviendo un mundo sin amor. Y por eso se están acabando las familias. Una familia numerosa hoy es lo más escaso que hay. Siempre se habla, en la casa de mis abuelos eran 10, 5 tías, 5 tíos. Cada uno tenía 10 hijos, 15 hijos. Hoy los hijos de mi abuelo tienen 2 hijos. Ahora esos hijos de los hijos de mis abuelos tienen un hijo. Y esos hijos no se casan por la iglesia, esos hijos no tienen hijos ya. Y esta es la vida que vivimos. Ahora, no es que todo se haya perdido, porque Dios tiene su pueblo fiel, su remanente, el pueblo de Dios. De eso hablaremos más tarde en la última reflexión que vamos a hacer del día. Voy a hablar del pueblo de Dios. Pero como estamos hablando de la familia, tenemos que definirnos como familia muy claramente. Tengo que pensar sinceramente, Dios me trajo acá hoy, no porque yo quise, sino porque el Espíritu me movió. Yo pudiera tener mejores ideas para un domingo, o puedo tener miles de ideas para un domingo, pero el Espíritu me ató y me trajo acá. ¿Por qué razón? Porque el Señor tiene algo que decirme. El Señor va a sonar una campana para que yo le escuche y me despierte, porque Él quiere que yo me salve. Porque Él quiere que yo también le sirva como instrumento para salvar a muchos otros. Y quiere que yo me convierta y me transforme hoy en una mejor persona de lo que era antes de entrar por esa puerta. Yo tengo que salir de acá hoy siendo un mejor ser humano. Y si no, usted es un hipócrita. ¿Qué vino a hacer acá? ¿A divertirse, a entretenerse, a escuchar un sermón muy bonito? ¿O a qué? ¿A qué vino? No podemos ser así. Tenemos que despertarnos a ser los verdaderos hijos de Dios. Dios nos reclutó hoy, nos llamó como su ejército, sus hijos, para alimentarnos. Y el Espíritu Santo está acá hablándonos a nosotros, diciéndonos, tienen que volverse mejores personas hoy, ahora mismo. Tienen que dejar el pecado, la maldad, el rencor, la envidia, la impureza, la venganza, el resentimiento, la falta de perdón. Todo eso lo tienen que dejar. Tienen que pedirle al Señor que les ayude a superar eso. Tienen que ser fieles.
no pueden vivir como animales sin casarse, tienen que llegar al sacramento del matrimonio y bendecir sus vidas, y si no pueden hacerlo, sepárense, porque se van a condenar por eso. Y no crean que pueden hacer las cosas así nomás. Hoy en día es muy común, donde yo predico se me acerca la gente y me dice: ay, nosotros estamos casados por lo civil. Eso es como lo más común hoy. Y yo les digo: casados por lo civil. Dice: ustedes no son ni esposo ni esposa, ustedes son amantes, están amancebados, y si no se separan se van a condenar. Más vale que se casen rápido, porque si se mueren así, se van para el infierno. Así de sencillo. Así estén todos los días metidos en la iglesia. Y los hijos que tiene son hijos de la fornicación, no son hijos del amor. Y más vale que oren mucho por esos hijos, para que no los vayan a imitar a ustedes, porque donde esos hijos hagan lo mismo que ustedes y tampoco se casen y vivan así, también ustedes nunca podrán descansar en paz, jamás, porque ustedes le pasaron esa maldición a sus propios hijos. Y lo mismo pasa con los ladrones. Hay gente que vive del robo, de la mentira, de la trampa, de la ventaja, y los hijos crecen alrededor de ellos y los imitan y aprenden a hacer lo mismo. Ay de nosotros si estamos creando escándalos y pasándole vicios y pecados a los hijos y a los demás. Y esto es importante reconocerlo. No podemos construir una familia si la familia no está bendecida por Dios. Nosotros no nos podemos inventar una familia. No la podemos inventar. Nadie se puede improvisar una familia. O sea que yo me consigo una mujer y entonces consigo por allá un notario que me dio un documento de que esa es mi mujer. Y ya, yo no le pregunté nada a Dios, yo no tuve nada que ver con Dios. Esa mujer me la recogí por ahí en alguna parte y le di un papel que firmamos y ya es mi esposa. Acordémonos de esto. Eso es mentiras. Eso es mentira. San Pablo dice: cásate antes de que te abraces. Es muy importante entender eso. No podemos amancebarnos y venir a la iglesia todos santicos pensando que somos hijos de Dios obedientes, porque estamos los dos juntos, nos somos fieles el uno al otro, nos amamos de verdad, tenemos unos hijitos todos lindos, pero nunca nos hemos casado en la iglesia. Los hijos no les hemos dado el ejemplo de lo que es una familia de Dios, y por lo tanto estamos en desobediencia, en pecado mortal, en peligro de condenarnos. ¿Y por qué hablo yo así? Yo hablo así porque yo he visto el infierno, yo he estado en el infierno, yo he visto miles y miles de almas condenadas que eran seres humanos como nosotros. Lo que vengo a contarles a ustedes acá no lo leí en un libro, no me lo contó ningún ser humano. Esto que les estoy contando me lo ha enseñado el mismo Jesucristo nuestro Señor, y lo he visto muchas veces al Señor. Y no porque yo sea una persona muy especial, porque yo soy el más indigno de estar aquí hablándoles de Dios. Yo perseguí a la iglesia, me burlé de Jesucristo, viví 33 años en pecado mortal, soy el más miserable de todos, debía estar en los infiernos, condenado para siempre. Pero el Señor es tan misericordioso, tan grande, tan maravilloso, que no solamente me rescata de las tinieblas y me perdona, sino que encima de eso me manda a testificar lo que Él ha hecho conmigo. Y des en cuenta, por eso lo último que yo quiero venir a hacer acá es hablar de mí, porque hablar de mí sería contarles lo malo que yo he sido. Pero sí vengo a contar lo que el Señor nos quiere pedir y las maravillas que Él ha hecho en mi vida y que hace en la vida de ustedes cuando ustedes le obedecen. Es muy importante no engañarnos. Si usted no es un matrimonio casado por la iglesia, no se considere una familia, considérese un enemigo de Dios. Y ahora acuérdese de esto: si usted está viviendo en pecado mortal en este momento, bienvenido sea a este lugar, porque llegó al lugar que era. Porque ¿sabe por qué llama el Señor a los enfermos? Los llama para curarlos, pero no se quede enfermo. Por eso decía el Espíritu Santo que dice: cuando entres por esa puerta hoy acá a este salón, asegúrate que cuando salgas convertido en una persona mejor de la que entró por ahí. O sea, en un convertido de verdad,
no en una persona que vive mentiras, no en una persona que trata de engañar a Dios, no en una persona que trata de engañar al prójimo, no en eso, sino en un verdadero convertido. Es muy importante eso. Entendamos que Dios quiere que nosotros seamos obedientes a Él. Y hoy es el día de la conversión. Mire que usted puede renovar su vida, usted se puede convertir, usted puede cambiar todo y volverse un hijo de Dios. Si el Señor me salvó a mí, que he sido el peor de todos los pecadores, uno de los más malos, puede salvar a cualquiera. No importa en el estado de pecado mortal que usted se encuentre hoy, eso no importa. Ningún pecado asusta a Dios, ningún pecado es más grande que su misericordia. El Señor nos perdona a todos por igual, sin importar los crímenes que hayamos cometido. Esa es la misericordia más grande. Entonces, cuando yo hablo de lo que estoy hablando, no los estoy acusando a ustedes, porque cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Usted tiene derecho a mancebarse con otra persona y vivir sin casarse. ¿Quién lo puede obligar? Usted puede hacerlo. Dios le dio la libertad. Pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad como familia de Dios, como hijos de Dios? ¿Cuál es? Predicar solo la verdad, aunque duela, aunque duela. No importa que duela, porque es la verdad. Solo la verdad nos hará libres, nada más que la verdad. El que no vive la verdad es un esclavo de la mentira y por lo tanto está en peligro de condenarse porque le pertenece al diablo. Y hoy, dentro de la misma Iglesia Católica, nos encontramos inclusive hasta personas en el clero que piensan que esas cosas se pueden hacer. Yo conozco a veces sacerdotes que permiten que una persona viva en unión libre y les permiten comulgar. Cuando nos vamos a mirar muy bien de cerca a ese sacerdote, nos damos cuenta que también vive una vida torcida, también está mal, está haciendo cosas malas, y por eso la miseria busca compañía. ¿Qué hace el drogadicto? Quiere que otro también use drogas con él y quiere pervertir a otro. ¿Qué hacen muchos enfermos que tienen SIDA? No le cuentan a nadie y siguen teniendo relaciones con todo el mundo para infectarlos. Y esto sucede con el mal. El mal es contagioso. Por eso uno tiene que obedecer a Dios conociendo la ley de Dios. Para terminar esta reflexión, yo les hago una recomendación. Y seguramente que muchos de ustedes deben estar muy formados en la fe, conocen muy bien el catecismo, conocen la doctrina social de la Iglesia, pero sin embargo, no sobra decirles, uno de los elementos más importantes de la vida de ustedes como familias, tanto hijos como padres, madres, tíos, sobrinos, primos, la familia, es aprenderse en el catecismo bien. ¿Por qué razón? Porque en el catecismo está toda la verdad absoluta de nuestra fe. Esa es la doctrina nuestra, es nuestra iglesia, es nuestra verdad por la cual debemos ampararnos en todo lo que hacemos, en todo lo que creemos. Y esto es importante conocerlo, para que ustedes se den cuenta que uno no puede vivir sin casarse, que una persona se debe bautizar, que una persona debe hacer la primera comunión, que una persona se debe confirmar, que una persona debe obedecerle a la iglesia en todo lo que enseña, porque cada sacramento es importante para nuestra salvación y para la salvación de muchas otras almas. Es importante la vida de oración. Mire, uno de los secretos más grandes en la familia cristiana es orar en familia. Si usted quiere darle el regalo más grande a su hogar, asegúrese de orar con todos, ojalá, aunque fuera un momento, todos los días, antes de acostarse o al levantarse. No sé cuándo tendrán la oportunidad de estar todos juntos, porque en el mundo que vivimos hoy, el diablo ha diseñado un mundo tan hiperactivo que no nos queda tiempo para nada, y mucho menos para Dios. Estamos ocupadísimos haciendo miles de cosas y no nos quedó tiempo ni para decir un Ave María y reunir padre, madre, hijos por un momento para rezar un Ave María. Parece que fuera imposible. Entonces, esto tenemos que cambiarlo, porque para que la familia pueda mantenerse unida, debe orar unida. Eso es muy importante. Ay, que a mis hijos no se les puede hablar de Dios.
Pues mire, es que usted no les va a hablar de Dios, sino que usted les va a dar el Espíritu de Dios en sus acciones. No son las palabras, sino que usted dice, vengan para acá, no podemos vivir como animales, vamos a darle gracias a Dios por este día, vamos a bendecir esta comida que nos vamos a comer, estos alimentos, le vamos a dar la bendición a esto, y vamos a orar antes de acostarnos, porque Dios nos dio la vida el día de hoy, y le vamos a pedir perdón por todo lo malo que hicimos hoy, y esto lo hacemos, la familia que vive en obediencia a Dios, en oración y ora unida, permanecerá unida y será bendecida en todo lo que hace. Esa es una ley de Dios. Familia que ora unida permanece unida. Y si ustedes son familias que no oran unidas, comiencen a orar unidas. Al principio será difícil porque se revela el esposo, porque dice, yo le sirvo a Dios con mi trabajo, con mis esfuerzos, si es que es machista. Si la esposa es feminista, dice, ay, pues no hay necesidad de tanta oración, yo soy buena, yo cumplo con lo que tengo que hacer, no necesito rezar tanto. Y cada uno tendrá su opinión, pero la recomendación es que deben hacer el esfuerzo por orar juntos, la familia. Eso es la única forma de edificarse en ustedes. Si usted es una esposa que tiene un esposo que no cree, asegúrese que usted se sienta en alguna esquina, y ojalá que él la esté viendo, a rezar. Y si él la va a interrumpir, le dice, mira, puedes hacer todo lo que quieras, pero a mí no me puedes parar de orarle a Dios, porque Él es el que, aunque tú no lo creas, el que nos da todo. Entonces yo voy a hacer una oración para darle gracias a Dios, y ojalá que te sentaras aquí conmigo. Y eso es lo único que uno debe imponer a los demás en el caso del esposo o de la esposa que no cree. No puede uno dejar de rezar porque el esposo se pone bravo, no puede dejar de rezar porque la esposa se pone mal. No, esas cosas hay que hacerlas, porque ¿quién va a salvar la familia? ¿Quién va a ser el que va a traer luz al hogar? Va a ser únicamente aquel que es capaz de testificar por Dios ante los hombres. De ese que hace eso, Dios testificará por él ante el Padre y ante los ángeles. Pero el que no, el que se esconde porque dice, es que mi esposo se pone furioso, o mi esposa se pone furiosa, o mis hijos se alteran todos cuando oramos, ese vive padeciendo del respeto humano y no tiene temor de Dios. Entonces, son más importantes las criaturas humanas que Dios. Imagínense el problema que estará usted. Está en un problema muy serio. Cuando los seres humanos, criaturas mortales, ignorantes, siervos inútiles, son más importantes que Dios, el que nos creó, ¿cómo estaremos de ignorantes nosotros, de torpes? Eso no es la realidad. La realidad espiritual es que yo oro, yo alabo a Dios, yo le doy gracias a Dios por toda mi familia, aunque ninguno en la familia le dé gracias, pero yo tengo que dar ejemplo. Este es el caso de familias que tristemente no pueden orar unidas porque tienen situaciones graves de miembros de la familia que no están convertidos. Y si le aseguro que si yo les digo que levanten la mano a los que viven así, seguro que hay varios acá. Y esto no es un pecado que nosotros tengamos ese tipo de vida, no. El Señor nos educa a través de la prueba. Y cada uno de nosotros somos probados en el horno de Dios, y ahí forma Dios el alma a través de todas estas pruebas y tribulaciones que tenemos en la vida diaria, cada uno de nosotros en diferentes niveles. Hoy, para celebrar la vida de la familia, tenemos que alabar a Dios por el don de la vida. Para empezar, Dios nos dio esta vida maravillosa, y esta vida maravillosa puede ser eterna si nosotros le obedecemos al Señor. Y por eso esta gracia tan maravillosa que Dios nos ha dado de ser sus hijos y de tener la oportunidad de trascender de este mundo material a la plenitud del mundo espiritual es para alabarla todos los días, y por eso le debemos obediencia a Dios. Mi invitación para terminar esta reflexión es que entendamos profundamente en nuestro corazón qué es un hijo de Dios, para que poder entender cuál es el papel de esposo, esposa, hijo, tío, hermano, vecino, primo, sobrino, para entender la familia. Y esa familia no puede ser familia si no está reunida alrededor de Dios. Y si esa familia no cree en Dios
y usted es uno de los pocos que creen en Dios en su familia, a usted le quedó el peso de todos ellos, la salvación de todos ellos. Entonces con más razón se tiene que santificar usted, sin nunca perder la esperanza, sin nunca quejarse, sin nunca dudar de Dios, sin nunca esperar que la conversión de su familia sea hoy. Nunca le ponga a usted límites a la conversión de sus parientes. Mi mamá murió un año antes de mi conversión y yo tenía 47 años cuando el Señor me llamó. Ella se murió sin ver mi conversión, pero ustedes saben que ella sí la vio, porque entró al reino de Dios, porque era una mujer que era buena. No sé dónde estará, si estará en el purgatorio o en el cielo, solo Dios lo sabe. Solo sé que se salvó, y eso es lo que importa. Y le tocó ver todavía mejor mi conversión, porque la vio desde el reino de Dios donde esté ella. Por eso nunca se desmayen, nunca pierdan la esperanza de la conversión de sus seres queridos. Lo único que tienen que hacer ustedes es convertirse en ustedes. Eso es lo más importante. Serle fiel a Dios y a través de su conversión proveer la salvación de los demás. Eso es ser familia. ¿Quién es familia? El que aboga y ampara y apoya a los demás, aunque los demás no sean fieles. Eso es familia. Familia es un padre que puede perdonar a su hijo, aunque el hijo no le obedezca, y trata hasta el final de ayudarlo, de tratar de enseñarle, de tratar de dirigirlo todo el tiempo que pueda y perdonarle siempre. Eso es familia. La familia tiene que descansar en el perdón. La familia tiene que descansar en la caridad. La familia no puede juzgarse los unos a los otros, sino amarse y perdonarse los unos a los otros. Voy a pedirle al Señor su santa palabra, para que en esta palabra terminemos esta reflexión. Y la reflexión la termino con 1 Corintios 13, nada menos que con el himno a la caridad. Y dice así: debemos ponerle mucho cuidado a estas palabras que seguramente ya las han oído, pero hoy es un día que el Señor quiere más que nunca de que las escuchemos. Dice así: aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, sería como el bronce que resuena o un golpear de platillos. Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, no sería nada. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo caridad, de nada me aprovecharía. La caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca acaba, las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán, la ciencia quedará anulada, porque ahora nuestro conocimiento es imperfecto e imperfecta nuestra profecía. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Cuando he llegado a ser hombre, me he desprendido de las cosas de niño, porque ahora vemos como en un espejo, borrosamente, y entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de modo imperfecto, entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza, la caridad, las 3 virtudes, pero de ellas la más grande es la caridad. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por su palabra con la que empezamos y terminamos, y le damos gracias a Dios por esta reflexión, y le pedimos que esta reflexión se encargue de hacernos mejores seres humanos que los que entraron por esa puerta. Gloria a Dios. Amén.